Tardes. Buenas tardes. Para hoy vamos a culminar con nuestro módulo de rayos X de abdomen, donde vamos a tocar la temática de los estudios especiales en rayos X de abdomen. El día de ayer, en nuestro patología inflamatoria, dijimos someramente que los estudios especiales van a ser, como su nombre lo indica, estudios en los cuales vamos a utilizar sustancias, en este caso algunas que son, que permiten impregnar los tejidos blandos que normalmente a nivel radiográfico no tienen una buena nitidez o un buen realce, ¿verdad? Para favorecer el mismo. Es decir, básicamente vamos a utilizar sustancias inertes como el bario, el alcacéser o como el bicarbonato de sodio, o básicamente utilizar sustancias que nos permitan generar un contraste en estas estructuras, ¿verdad? Para poder realzarlas y generar diagnósticos diferenciales, diagnósticos oportunos de sintomatología que pueda estar generando nuestro paciente. Entonces, o a nuestro nivel de abdominal, ¿qué estructuras se van a ver beneficiadas del mismo? Bueno, básicamente toda cavidad que exista dentro del área abdominal en la cual podamos colocar o administrar el contraste. Si bien es cierto que en el tránsito gastrointestinal, las vías de administración van a ser principalmente la vía oral y la vía rectal para poder aplicar estos contrastes y poder generar las imágenes que más adelante vamos a ver. De igual manera, también nuestra vía urinaria, a través de la uretra, podemos aplicar dicho contraste, o si bien es cierto, como el riñón funciona como un filtro a nivel del cuerpo, nos va a permitir entonces aplicar contrastes ya sean por vía endovenosa, que vayan a ser filtrados a posterior por nuestro riñón, y esto va a generar una imagen o va a, digamos, teñir todo el aparato genitourinario y nos va a permitir evaluar tanto la estructura como la funcionalidad, o sea, cómo está funcionando nuestro riñón propiamente dicho, y nos va a dar una imagen bastante somera que vamos a ver más adelante. Entonces, sin más que agregar, vamos a iniciar con uno de los primeros estudios. La manera de la cual quise impartir el conocimiento fue trabajando de una manera cefalocaudal, es decir, tratando de abarcar primero estructuras superiores, esófago, cámara gástrica, después el intestino delgado, intestino grueso, y culminando con el aparato tanto de las vías biliares, que es otra de las vías en las cuales vamos a poder realizar estudios especiales, como en nuestro aparato genitourinario. Entonces, el esofagograma básicamente es el estudio que nos va a permitir teñir esa parte superior de la vía gastrointestinal que corresponde a la faringe y el esófago, ¿verdad? Se utiliza básicamente para evaluar a pacientes que puedan estar presentando tanto procesos inflamatorios, trastornos en el movimiento, reflujo, hernias, obstrucciones o fístulas a nivel de esta zona. ¿Qué es lo o en qué va a consistir este estudio? Básicamente va a consistir en colocar al paciente en una mesa exploratoria donde dicho paciente va a tener que ingerir el contraste que generalmente, como ya lo había mencionado, va a ser la sustancia o como el bario, o en su defecto puede haber bicarbonato de sodio similar al Alka-Seltzer para mejorar la calidad de imagen que nos va a dar. Entonces, ¿qué vamos a buscar ver en nuestro esofagograma? Básicamente la estructura del esófago desde el inicio hasta el final. Básicamente vamos a ver tanto la estructura, su movimiento, aquí como estamos viendo, al momento en el cual presenta la estrechez provocada por el diafragma, su unión a nivel gastroesofágica y básicamente la salida de dicho contraste a nivel de la cámara gástrica. Básicamente, recordemos que
por el tránsito que presenta el esófago, él va a presentar estrecheces en su, valga la redundancia, su trayecto, en los cuales vamos a tener estructuras que la van a provocar, como en el caso de la impresión aórtica o el músculo diafragma, ¿no? Sin embargo, es muy importante mencionar que cuando dichas impresiones se evidencian de manera exagerada, provocando que el contraste se concentre o se mantenga por mucho más tiempo en esa zona, como en el caso de la imagen que vemos a nuestra derecha, vamos a diagnosticar o a pensar que en nuestro paciente vamos a estar cruzando con estrecheces, estenosis o patologías producidas por compresión, que ya pueden ser de índole neoplásico, como vamos a ver más adelante, o de otra índole, como lesiones de ocupación de espacio en estructuras adyacentes que nos puedan generar esta imagen en particular que estamos viendo a nuestra derecha, ¿no? Que vemos que, bueno, el esófago se tiñe de forma radiopaca, de manera casi que en su totalidad, principalmente en las paredes, por efecto del contraste, el cual se va a adosar a las mismas. Y en el momento en el cual existen estenosis, que en este caso hay una estenosis cercana a la cámara gástrica, como podemos ver acá, y estenosis cercano a la impresión aórtica, el contraste se va a alojar o se va a retener de en mayor medida, ¿verdad? En nuestro esófago, causando una dilatación que, digamos, no es lo común, no es lo normal, entonces lo podemos considerar ya como patológica. En vista de que, bueno, el contenido debería drenarse de manera casi en su totalidad, como vemos en la imagen, en la primera imagen de nuestra izquierda, que básicamente la impregnación es tenue. Vemos en el realzamiento de nuestra imagen a la derecha. Continuando con estas patologías que podemos hacer ese diagnóstico, tanto diferencial o diagnóstico oportuno, en nuestra clase anterior habíamos visto cómo se evidenciaba a nivel radiográfico con el mismo contraste a nivel de los divertículos, pero de colon, en este caso. Teníamos los divertículos esofágicos que habíamos mencionado en clases anteriores, en la clase anterior, que el divertículo es básicamente una evaginación tanto de la mucosa, ya sea por un defecto a nivel de la pared muscular, y que va a permitir generar esta imagen, sobre todo la imagen que vemos en la imagen C, que está justamente por encima del músculo diafragma y que, bueno, se diagnostica como un divertículo epifrénico y que básicamente tiene una característica o en cabeza de hongo, que algunas literaturas lo describen, sombrero inglés, o en su defecto como un pólipo pediculado o pedunculado, como las imágenes que vimos anteriormente. Sin embargo, podemos ver que también en las imágenes anteriores vemos un divertículo de Senker, que es básicamente a nivel de la hipofaringe, casi al inicio de lo que vendría siendo nuestro músculo esofágico. Y tenemos un divertículo por tracción, que es la flecha discontinua que vemos que está señalando en la imagen número B, que es básicamente a nivel de la mitad del trayecto esofágico. Continuando con esas patologías, como ya había mencionado, también existen los carcinomas o las lesiones neoplásicas a nivel de ese esófago, que pueden generar distintas imágenes a nivel radiológico, que básicamente en el caso de la imagen A vemos como hay una lesión anular constrictiva, es decir, como una forma de anillo, un anillo compresor, que como vemos genera un efecto, digamos, de masa o compresivo de nuestro músculo esofágico, lo cual permite que lo anterior al mismo, el contraste se haya este, concentrado o obstruido o se haya impedido el paso del mismo, dando una imagen mucho más radio opaca, bien realzada. Vemos cómo se tiñe de forma tenue la luz de nuestro esófago, el cual está claramente reducida en donde se presenta la lesión, y vemos cómo a nivel distal hay casi
una nula salida del contraste, o en este caso del bario. En el caso de la imagen número B, vemos como si fuese una masa polipoidal, es decir, que tiene, como habíamos visto, los pólipos sésiles que tienen una imagen en la cual es una base ancha, que ocupan espacio, que tienden a desplazar, que es lo que apreciamos básicamente en la imagen número B. Mientras que en la imagen número C vemos como la pared presenta irregularidades, uno como si tuviera un efecto de masa, pero de una pared opuesta, es decir, no una lesión que esté propiamente dicho dentro del la área esofágica, sino adyacente a la misma, que está generando un efecto compresivo, y a su vez se logra evidenciar una pequeña muesca o lesión a nivel de nuestro músculo, que, o sea, que interrumpe el tránsito normal, o lo que vendríamos diciendo el patrón lineal que presenta este órgano, generando básicamente o diagnosticando una pequeña ulceración que pueda tener este esófago. Y bueno, básicamente son lesiones altamente sugestivas de procesos neoplásicos, ¿no? Acá, como habíamos visto en la definición, el esofagograma nos va a permitir también diagnosticar el peritratismo, o básicamente el tránsito o los movimientos, las ondas, ¿verdad? Que presentan nuestro esófago. Tenemos que recordar de fisiología de gástrica o gastrointestinal, que el esófago presenta dos ondas que permiten básicamente el tránsito del bolo alimenticio de la orofaringe hasta la cámara gástrica. En el caso de las ondas terciarias, recordamos que son ondas que no conducen el bolo alimenticio, no conducen los alimentos ni los líquidos, sino que presentan son una especie de anillo de compresión o constrictor a nivel esofágico, y que tienden a ser de forma patológica, aumentando así las probabilidades del paciente presentar reflujo gastroesofágico y patologías similares. Es por ello que aquí vemos cómo hay presencia de las ondas terciarias, que son las que señalan las flechas, ¿verdad? Y dichas imágenes o dichas ondas generan un signo característico conocido como el esófago en forma de sacacorcho. Si recordamos o buscamos imágenes de sacacorcho, son parecidas a las evidenciadas o a las vistas acá. Eso es básicamente para generar una analogía en la cual podamos básicamente fácilmente evocar el conocimiento. En la siguiente imagen vemos cómo hay una hernia hiatal por deslizamiento. Debemos recordar que las hernias son básicamente un defecto en la pared muscular que permite la protrusión o salida del contenido que está alojado inferior al mismo. Y en el caso de la hernia hiatal es aquella que se produce por un defecto en el anillo de la unión gastroesofágica, y producto de distintas imágenes, en este caso por deslizamiento, porque vemos como en la imagen discontinua o en la flecha discontinua vemos cómo está el anillo de Chasky, que básicamente es el anillo que debería estar a nivel de la unión gastroesofágica, y vemos cómo la otra línea representa dónde debería estar dicho anillo. Y la flecha continua representa básicamente la salida del contenido, ¿verdad? Gastrointestinal. Acá vemos los distintos tipos de hernias y atales que podemos presentar por deslizamiento, en los cuales en la esofagograma nos va a permitir teñir, digamos, el saco que se genera producto de la herniación que está presentando el estómago, ¿no? Y bueno, vemos como aquí, en este caso, hay una hernia
justamente en la unión gastroesofágica y a nivel del músculo diafragma. Recordamos que el estómago es un músculo, es un órgano subdiafragmático o infradiafragmático, y vemos cómo hay una salida del mismo a través de lo que debería ser el anillo fisiológico y es conocido como la hernia. Aquí vemos cómo se genera como una especie de saco de la misma herniación. La unión gastroesofágica, en vez de este caso, no está cefálico, sino, o digamos, no está en la parte apical, sino en este caso se encuentra en la parte lateral. Y en este caso, bueno, básicamente una hernia hiatal masiva, o muy grande, en el cual hay salida de gran parte del contenido a través del músculo diafragmático. Y bueno, vemos cómo también modifica el trayecto que debería presentar el esófago y generando el daño que esto genera, ¿no? Continuando con los estudios especiales, como he hecho mención, vamos, digamos, en forma cefalocaudal. La siguiente sería la serie esófago-gastroduodenal. Básicamente, es el mismo principio aplicado al esofagograma. Sin embargo, en esto vamos a evaluar el tránsito de este líquido o este contraste desde el esófago hasta el duodeno, que en este caso vamos a tomar como referencia anatómica, evidentemente, el ángulo de Treis. Esto es básicamente muy utilizado o ampliamente, eh, sí, utilizado dentro del área pediátrica, sobre todo en los pacientes pediátricos o en edades pediátricas que presentan intolerancia a la vía oral, donde no se descarta que haya una malformación o una estenosis en cualquiera de los puntos, principalmente de tránsito gastrointestinal alto. Por eso es que se toma como referencia hasta el ángulo de Trace y se hace un estudio seriado, es decir, primero se ingiere el contraste y se van generando múltiples o varias imágenes radiológicas donde veamos el paso a través del esófago, del estómago y por último a nivel del duodeno. Continuando con el tránsito gastrointestinal, en este caso vamos con el bario a dibujar o a teñir en las asas intestinales delgadas principalmente y en última instancia el intestino grueso. ¿Qué sucede con el intestino grueso? Que es la imagen que tenemos a nuestra derecha, que es lo que quiero contrastar con justamente la imagen del tránsito gastrointestinal, que en la de la derecha es provocada por un coloporenema, que es básicamente el siguiente estudio que vamos a evaluar. Y la de la izquierda es básicamente un estudio de tránsito gastrointestinal. Es decir, esto es el contraste es ingerido por vía oral, ¿verdad? Y al teñir el estómago, el duodeno y todas las asas intestinales delgadas, vamos básicamente a intentar diagnosticar o precisar de forma oportuna enfermedades como obstrucciones, pólipos, lesiones neoplásicas o otras lesiones de esa índole, ¿no? Como podemos ver acá, básicamente el contraste no presentó ningún tipo de inconvenientes para teñir todas las asas intestinales que presentan a nivel del intestino delgado y bueno, dan sus imágenes características normales. En el caso del colon por enema, lo que se busca es básicamente teñir el colon desde su parte sigmoide, su colon descendente, el transverso y el ascendente. En este caso yo lo estoy señalando de forma retrógrada. Por eso que primero menciono el descendente, el transverso y luego el ascendente. Entonces, el colon por enema es básicamente, en este caso, es un enema varitado y que nos permite visualizar el intestino grueso. Básicamente, esto va a recubrir o revestir con una sustancia metálica como es el bario
básicamente nos va a permitir visualizar el tejido blando. ¿Cuáles son las imágenes que vamos a poder visualizar? Básicamente, la imagen del medio de la derecha son imágenes colónicas o de intestino grueso normal. Es decir, la del medio es la que representa un colon estructuralmente, digamos, dentro de lo normal, que presenta sus austras, el cual tiene su colon sigmoide, descendente, transverso y ascendente, y no hay ningún tipo de anomalía. En el caso de la derecha, presenta un colon transverso largo, sin embargo, es una anomalía fisiológica presente en los pacientes, ¿verdad? Mientras que el de la izquierda, vemos que a través de un enema varietado podemos evidenciar una distensión muy importante a nivel de colon transverso y el ascendente que puedan estar en relación directa con o procesos destructivos o pseudodestructivos por la presencia de que el contraste pudo llegar hasta la zona o en su defecto presente es como en patologías como el vólvulo, porque si recordamos las imágenes que te escribimos anteriormente, eh, hacen una imagen como en grano de café, o si nos vamos a una manera un poco más descriptiva, podemos evidenciarlo como un volvulo de sigma, en el cual hay una gran distensión del mismo y presentan una morfología como forma de U. Sin embargo, en este caso es una obstrucción intestinal. Ok, en este caso, continuando un poco más hacia lo inferior, vamos con el defecograma, que es básicamente un estudio en el cual vamos a no, vamos a evaluar cómo va a funcionar la musculatura y el vaciamiento de la ampolla rectal y de los músculos implicados a nivel de la defecación. Es decir, vamos a, de manera oportuna, determinar si existen prolapsos, daños a nivel de la parte puborectal, hay un deceso perineal precoz o anormal o patológico, o en el caso de existir constipaciones, el paciente presentar tenismos de forma muy frecuente, ver si el vaciamiento de la ampolla rectal está siendo de manera deficiente. Es decir, básicamente aquí vemos cómo desde la ampolla rectal hasta el ano, vemos cómo se tiñe de manera completa ese último tramo, que es lo que vamos a tratar de evidenciar. En este caso, vemos en la imagen de la izquierda cómo está o cómo se presenta tanto el cono sigmoide, el recto y el ano previo a la defecación o durante la defecación. Y en el caso de la derecha es una imagen visualizada con un esfuerzo post-defecación. Cabe destacar que este estudio se utiliza con una serie de imágenes, así como del esófago gastroduodenal, ¿verdad? La serie de esófago gastroduodenal, en este caso el defagograma, también va a tener distintas fases, como son la de reposo, la del llenado, la del esfuerzo y la de la defecación, en las cuales vamos a visualizar, uno, descenso de la musculatura, anomalías en la misma, o descenso precoz o vaciamiento incompleto de la ampolla. Continuando con un estudio muy importante, vamos a estar con la geografía por sonda. Básicamente vamos a tratar de teñir o vamos a teñir propiamente dicho las vesículas biliares, las vías biliares con este contraste para poder básicamente visualizarla de manera oportuna a nivel radiográfico, ¿verdad? En esto vamos a tratar de identificar que existan o no existan fístulas, anomalías en los conductos biliares intra o extrahepáticos,
daño a nivel de la comunicación, a nivel del colédoco. Y bueno, ¿en qué va a consistir? Básicamente se va a introducir dicho contraste a través de una sonda que va a localizarse a través de la ampolla de váter y va de forma retrógrada va a teñir, ¿verdad? Nuestras vías biliares y también a también en menor medida las vías a nivel pancreático, ¿no? Aquí vemos otra imagen en la cual también logramos visualizar de mejor manera las vías biliares intra y extrahepáticas, en donde el contraste logra teñir las vías intrahepáticas bastante de una muy buena manera, donde si utilizamos un poco la imaginación, podemos ver la silueta hepática de manera muy franca. Continuando con este y los últimos estudios especiales que vamos a utilizar van a ser básicamente el urograma excretor, en el cual, como ya les había mencionado, en este caso, el- la pilografía intravenosa, es decir, o el urograma excretor, no va a ser más que la inyección del contraste por vía endovenosa y la filtración del mismo a través de la vía renal. En la vía renal, al realizarse el proceso de filtración, este se va a acumular a nivel de los cálices, de la uréteres y de la vejiga, ¿verdad? Generando las imágenes que vemos a nuestra derecha, ¿no? Que es básicamente la imagen del medio y la imagen de la derecha, donde se puede evidenciar de buena manera tanto el parénquima o el funcionalismo de nuestro riñón y la estructura del mismo, como las uréteres, en los cuales vemos que no existen estenosis, ni estrechez, ni dilatación de esas vías, aunque en la imagen del medio o esta imagen de la izquierda, logramos ver que existe cierta dilatación de ese uréter al momento de generar la anastomosis con vesical, o sea, en la unión uréter-vesical. Y sin embargo, no resulta del todo patológica. Mientras que en la imagen de la derecha vemos como ese uréter no presenta ningún tipo de dilatación en ninguna parte de su trayecto y todavía no existe acumulación del mismo a nivel vesical, por eso es que no logramos teñir de completa o de buena manera la vejiga. En este caso, si hay, en el caso de la izquierda, vemos que si hay contraste lo suficiente en el mismo. Esta última imagen que quise traer a la colación, vemos cómo existe una imagen radiopaca bien definida que sale de la estructura o del parénquima renal, que tiñe también el tránsito del uréter de buena manera, en el cual no evidenciamos ningún tipo de estrechez o estenosis en todo su trayecto y que llega hasta el órgano vesical, donde tampoco hay estrechez ni cambios en la morfología a nivel de la unión de la misma. Y el contraste alojado a nivel vesical, vemos que es una vejiga que presenta buen tono, que no se evidencian imágenes en su interior que puedan presenciarse o puedan presumirse como patológicas. Y bueno, básicamente a esto se refiere el urograma excretor, que va a ser la uretrocistografía. Básicamente va a ser la exploración radiográfica, pero en este caso el contraste va a ser insertado de forma retrógrada, es decir, a través de una sonda vesical o un catéter vesical. Básicamente se va a proceder a realizar un sondeaje a través de una sonda de Foley, ¿verdad? Y la colocación del contraste posterior al vaciamiento de la vejiga, evidentemente, ¿verdad? Y esto nos va a permitir tanto teñir la uretra, teñir la vejiga y visualizar algo muy importante, como es el hecho de que exista, uno, presencia de tumores o anomalías a nivel vesical.
Dos, que presentemos en el caso de la vejiga algún tipo de reflujo entre la vejiga y los uréteres que generen dilatación de los mismos o por consiguiente hidronefrosis o acumulación de líquido a nivel de nuestros riñones. Y bueno, también la presencia de fístulas, luego la presencia de incontinencia en nuestro paciente. Entonces, cuál es la imagen que vamos a visualizar? En este caso, lo ideal, ¿verdad? Al momento de nosotros llenar la vejiga con el contraste que vamos a realizar, es que no exista comunicación entre la parte renal y la parte vesical, en vista de que a nivel entre el uréter y la vejiga existen anillos fisiológicos que no permiten la salida del contenido urinario de forma retrógrada. Sin embargo, esto se ve modificado en pacientes que presentan infecciones del tracto urinario a repetición, modificación de la urodinamia, es decir, que presentan obstrucciones de forma distal, ya sea por crecimientos prostáticos anormales, es decir, que sean producto de una patología neoplásica o en su defecto que sean producto de una hiperplasia benigna. En el caso de la paciente de la derecha, que en el caso que es femenino, las infecciones del tracto urinario, ya sea por mal higiene, pacientes diabéticos o condiciones que tengan la misma paciente como una vejiga de implantación baja, perdón, una uretra de implantación baja, vamos a evidenciar cómo la urodinamia se va a ver afectada y aquí hay una gran dilatación de los uréteres por un reflujo vésico ureteral, perdón, importante, generando imágenes como en cabeza de medusa o sí, bueno, lo describen como cabeza de medusa. ¿Por qué cabeza de medusa? Si volteamos el dispositivo del cual estemos visualizando la clase o visualizando la vejiga como la parte apical y los riñones o la parte renal como la parte caudal, es decir, esta es la parte superior y esta es la parte inferior, y volteamos la imagen, vemos cómo es una cabeza de medusa. Eh, Asimismo, también existe reflujo en las dos imágenes anteriores. En la primera es bilateral, en la segunda es unilateral, como podemos evidenciar, y en la tercera básicamente es una dilatación bastante importante de los uréteres, ¿no? Ya con esto damos culminado con nuestro módulo de radiografía de abdomen para el día de mañana. Correspondería con la actividad dinámica en la cual vamos a manera de feedback, generar nuevamente los casos clínicos con sus imágenes radiológicas pertinentes y en búsqueda de ese diagnóstico a través de los signos y las claves que les hemos ido aportando poco a poco a través de las clases. Y bueno, lo esperamos para el día de mañana para esa actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Entonces, como dijo el doctor, mañana nos encontramos para discutir casos clínicos relacionados a el bloque de rayos X de abdomen, donde, bueno, ustedes estarán participando y resolviendo casos clínicos, dudas y, bueno, mañana nos vemos. Saludos a todos.